Y ahora vamos a charlar un poco de lo que podría haberse hecho y no se hizo, de lo que hemos perdido a partir de la falta de exportación. Está con nosotros Iván Ordóñez, que es economista especializado en agronegocios. Gracias por estar con nosotros, Iván. Muchas gracias, Luis. Se te ocurren hacer cosas francamente, que es pensar lo que se pudo haber hecho bien y haber ganado. Contame un poco qué pasó con el trigo en nuestro país. Bueno, básicamente, a partir del 2007, la Secretaría de Comercio Interior empezó una política de erráticamente cerrar las exportaciones de trigo. En el 2008 se formalizó esa política con la creación de los famosos ROE. Los ROE son unos registros donde vos para exportar, bueno, te tenés que anotar y decir, bueno, ¿cuánto voy a exportar? Para algunos cultivos como la soja, la exportación es libre. Se puede exportar lo que vos te anotes, ¿no? Pero para otros se fueron poniendo cupos. El caso del trigo es el más paradigmático, digamos, de todos los cultivos, y básicamente siempre se dejó exportar infinitamente menos de lo que se producía. Entonces, el efecto de eso fue que la Argentina se empezó a inundar de trigo, porque no podía salir, entonces había mucho acá. Entonces, eso generó que los precios internos del trigo se deprimieran significativamente, distancias de hasta $100 la tonelada entre lo que se pagaba fuera del país y lo que se pagaba internamente. Entonces, durante más o menos 5 años vivimos con precios del trigo artificialmente deprimidos frente a lo que se pagaba en el mundo. Particularmente Brasil, el 70% del trigo que nosotros exportamos, se lo exportamos a Brasil. Y antes, el 70% del trigo que Brasil importaba, se le importaba a Argentina. Entonces había una simbiosis muy fuerte en términos comerciales con el trigo con Brasil. Bueno, al el precio no poder cubrir los costos porque estaba tan deprimido internamente, muchísimos productores empezaron a modificar anualmente el plan de siembra y cada vez sembraban menos trigo. No me conviene, el precio es tan bajo internamente que busco otro cultivo más rentable. Correcto. Entonces, el trigo, es muy importante aclarar esto, se siembra en invierno y se cosecha más o menos en Navidad, para decir una cosa. La soja, por ejemplo, es un cultivo de verano, eso quiere decir que se siembra como temprano en noviembre, como tarde en enero, y se cosecha en abril, mayo. Entonces, no es que la soja le quitó área al trigo, sino que los productores dijeron, no tiene sentido hacer esto, vamos a hacer más soja de primera, que es la soja que se siembra en forma más temprana, y durante el invierno o voy a hacer otros cultivos que no tienen el potencial exportador del trigo, o directamente no voy a hacer nada. Claro. Entonces, lo que se me ocurrió hacer fue una cuenta rápida con distintos escenarios, ¿qué hubiera pasado si los productores se mantenían produciendo trigo? Como históricamente, o sea, no hacías una perspectiva de aumento, más, sino como supo ser tradicionalmente. Hice dos escenarios base, digamos. Uno que era, mantenemos la última campaña normal, que fue la 2007-2008, en 6 millones de hectáreas, que eso es lo que más o menos se venía sembrando los últimos 5 o 6 años, más o menos. Y después otro que es el 36% del área de soja, en general, entre el 30 y el 40% del área de soja, venía destinándose a trigo. Entonces en invierno se hacía trigo, en verano se hacía soja. Eso fue muy importante para zonas típicamente trigueras, como el sudeste de la provincia de Buenos Aires, porque les permitió rentabilizar el negocio. Gracias a que ahora estaba la soja, ellos rentabilizaban el negocio del trigo. Entonces, en esos dos escenarios, simulé cuánto trigo hubiéramos producido, cuánto trigo hubiéramos exportado y cuántas reservas o dólares hubieran entrado al país. Pues vos sabés que como exportador tenés una X cantidad de días para liquidar las reservas en el Banco Central. Esto es más allá de la recaudación, etcétera, etcétera. Uno exporta y uno no se hace de los dólares. Bueno, se hace de los dólares, pero lo deja en el central y el central te da pesos. Entonces, el número que me dio es que más o menos, dependiendo del escenario y en base a los precios históricos, estamos entre 9.000 y 14.000 millones de dólares. Que perdimos haciendo una especulación de cuánto hubiese sido las áreas sembradas tradicionales y habiendo podido exportarlas. Entonces, bueno, vos me decís, bueno, cuando se empezó la política, el gobierno tenía un objetivo, que era, vamos a proteger la mesa de los argentinos. Y como el central en el 2007 tenía reservas que le sobraban, bueno, por ahí no era mala la política. Pero ¿qué fue lo que pasó? Yo estuve revisando índices de precios de las consultoras privadas. De inflación habremos tenido en estos 7 años 320 y pico %. Y el precio de los panificados como rubro subió 400 y pico, 450. Con lo cual, cerraste las exportaciones, deprimiste el precio interno del trigo y aún así los panificados subieron más rápido que la inflación.
Y no solamente eso, hay dos estudios muy buenos, uno del programa de agronegocio de la Universidad de Buenos Aires y el otro de FADA, que es una fundación de estudios agrícolas, que lo que demuestran es que la incidencia del precio del trigo en un kilo de pan es del 10%. O sea, de todos los costos que vos tenés, luz, mano de obra, agua, levadura, etcétera, etcétera, el trigo representa en el pan un 10%. Eso quiere decir que para que el pan, por causa del trigo, suba un 10%, el precio del trigo se tiene que duplicar. Claro. Bueno, se sostuvo la política a mano férrea durante 7 años, el resultado fue que los productores indefectiblemente dejaron de sembrar trigo. El año pasado tuvimos la menor siembra de trigo de la historia, la campaña pasada. La más baja. Claro. La actual solamente es un 10% superior a esa. Y ahora la Secretaría de Comercio Interior volvió a intervenir en el mercado, volvió a cerrar las exportaciones. ¿Y esto va a desalentar inevitablemente? Va a desalentar, vamos a... Iván, contame, ¿inevitablemente el que dejó de hacer trigo hizo soja? O sea, mayoritariamente... La verdad es que lo que se hizo fue un aprovechamiento del área mixto. En algunos casos directamente no hicieron nada y hicieron soja de primera que se siembra en noviembre, más o menos. Eso es un porcentaje de los casos. Otro porcentaje de los casos se volcó a cebada y otro porcentaje de los casos hizo cultivos no tradicionales. Por ejemplo, en la zona de Rosario, yo sé que vos sos de Rosario, sí, está claro, se empezó a probar con arveja. El problema de probar con arveja, de probar con colza y mismo la cebada, es que no tienen mercados muy transparentes. Entonces la cebada tiene una cotización en pizarra, pero como no hay un volumen muy grande, la cotización es bastante imperfecta. Y como hay muchísimos temas de calidad en la cebada cervecera, etcétera, etcétera, el productor cuando entrega se le hacen una serie de descuentos mucho más grandes que lo que se le puede hacer sobre el trigo, sobre el maíz o sobre la soja. Entonces son cultivos que no son un reemplazo perfecto. Además, otros cultivos como la colza, la arveja, etcétera, tienen menor rendimiento por hectárea. Entonces, la cantidad total de grano que podría haber producido Argentina también se redujo. Claro. ¿Cómo tomás esta última decisión que todavía yo la vi publicada en el Boletín Oficial y que Infobae publicó, esta suerte de nuevo sistema de trazabilidad del grano desde la planta hasta la exportación? ¿Es mejor? ¿Es más intervencionismo? ¿Qué es? A ver, la realidad es que los productores, esto es muy interesante, los productores adentro de su estructura de costos, alrededor del 30-40% es el alquiler del campo. Y el 70% de la agricultura argentina se hace sobre campo alquilado. Y la realidad es que por la forma en la que vos tenés tus pagos, no podés retener el producto de tu cosecha durante mucho más de 6 meses. Porque tiene que venir la cuota del nuevo campo, porque hay que pagar al contratista, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en un escenario más o menos normal, estable, digamos, los productores cosechan, venden, liquidan, más o menos. Sí, hay un calendario casi normal. Casi digamos. Normal, y vos no te podés quedar con grano retenido porque tenés un costo financiero altísimo. O sea, si yo no vendo el grano y me hago de plata para pagar mis obligaciones, tengo que pedir un préstamo. Entonces, siempre está el juego de si lo que yo espero que va a ser el precio en el futuro, me compensará la tasa de interés que me cobra el banco. Entonces, estos mecanismos que son burocracias que se insertan en el sistema productivo, le generan costos, porque vos tenés como acopio, tenés que contratar a un ñato que llene el formulario, etcétera, etcétera. Son medianamente redundantes a lo que existía previamente, porque ya hay registros o sea, ya la FIP le pide a los productores registros de cuánto siembran y por lo tanto cuánto esperan cosechar. Entonces hay más o menos, y con las cartas de porte que mueven los productores, tendría que haber una buena estimación de qué es lo que tienen los productores en el campo o los acopios. Esto lo único que hace es, bueno, obligar a la industria, a los acopios, a más o menos declarar sus existencias. Claro. Yo no creo que solucione ningún problema, es solamente que el que hace política pública tenga más información. Es una cuestión administrativa más que de incentivo a otra cosa. Sí. Cuando leía hace poco en El Cronista que muchos argentinos van a sembrar, a hacer soja al Uruguay porque es más rentable, es un mercado más previsible, sin retención, ¿es así? Bueno, es muy interesante el caso de Uruguay. Uruguay, más o menos en el 2002, para que te des una idea, tenía 700.000 hectáreas agrícolas y era un país típicamente ganadero, intensivamente ganadero. De las 700.000 hectáreas agrícolas, el grueso de la producción era trigo. Ahora tienen 2 millones de hectáreas agrícolas. Y los protagonistas de ese salto productivo son las alianzas entre argentinos y uruguayos que han llevado el know-how de producción en red
producción con contratos, donde uno alquila la tierra, el otro alquila al contratista, el otro compra los insumos, otro hace el fondeo, se da vuelta y al médico del pueblo le pide unos mangos, al contador, y así van armando el famoso pool de siembra. Ellos han llevado la tecnología, han desarrollado un mercado de contratistas. No había contratistas agrícolas en Uruguay, entonces fueron los argentinos los que impulsaron el nacimiento de ese mercado de contratistas. Y es evidente que hubo muchísimos factores que le dieron la posibilidad a los productores de ir a Uruguay. Es verdad que digamos, hay una estabilidad y transparencia en el mercado de comercialización uruguayo más alta que en el argentino. Yo también te sumaría factores como que, por ejemplo, cuando se empezó a hacer el salto, el alquiler era mucho más barato en Uruguay que en Argentina, y es prácticamente como Entre Ríos. Digo, hubo muchísimas cosas que influyeron. No solamente fue un tema de impuestos, etcétera, etcétera. Cuando se desata la crisis del campo, la Presidenta habla de la soja como un yuyo y dijo que iba a combatir la sojización del campo argentino. ¿Se combatió la sojización o se mega sojizó la Argentina? Yo creo que la soja tiene un paquete tecnológico que es la suma de la siembra directa con la utilización de herbicidas generalizados, como el caso del glifosato, y la famosa semilla transgénica. Ese paquete tecnológico reduce significativamente los costos y es mucho más ecológico. Es más ecológico porque la siembra directa es básicamente plantar sobre una capa de rastrojos de la cosecha anterior que evitan que el campo se erosione. Retiene mucha más agua, tiene muchísimas ventajas agronómicas. La Argentina pionera en la siembra directa. Pionera. ¿No? O sea, no hay ningún país, claro. Sí, no hay ningún país que la haya adoptado tan rápido. La verdad fue un logro de la gente de APRESI, de Víctor Truco, de muchísimos productores que hicieron un trabajo de difusión muy fuerte y muy rápido. Entonces, por un lado tenés eso. Por otro lado tenés que, con los herbicidas generales, vos minimizás la aplicación de agroquímicos en el campo. Muchísimo. Entonces tenés menor costo de agroquímicos, que obviamente los agroquímicos, por más seguros y medioambientalmente amigables que sean, siempre lo mejor es poner lo menos posible. Obviamente. Entonces la semilla transgénica te habilita a poner la menor cantidad de agroquímicos posibles. Y a su vez, haces menos pasadas, entonces gastás menos gasoil. Tu huella de carbono por hacer agricultura es mucho más baja. Todas esas cosas obviamente incentivan a que se produzca soja, que es la proteína vegetal más famosa del mundo. Y con la soja argentina se alimentan pescados en Dalian en China, digamos, cerdos en cualquier lado del mundo, se hace biodiesel en Europa, en España. Entonces, la demanda que hay por los múltiples usos que tiene el producto hacen que el precio suba. Entonces es un incentivo muy grande para la productora, entre comillas, sojizarse. La verdad es que en la agricultura capitalista moderna no existe una agricultura que no dependa de fertilizantes, de agroquímicos, de biotecnología. Entonces, uno tiende a poner en duda cualquier cosa que diga la sojización per se es mala. Digamos, hay que estudiar realmente el caso, hay que hacer análisis de suelo donde se hizo. Los campos, esto es un estudio de INDEAR, que es un laboratorio que está en Rosario, es un joint venture, es una alianza público-privada entre el CONICET y Bioceres, que desarrolla tecnología, y ellos han hecho mediciones de pedazos de campo, cuántas cadenas de ADN distintas y por lo tanto distintas formas de vida pueden encontrar en campos donde se hizo agricultura y en campos donde no se hizo agricultura. Y la verdad es que los campos donde se ha hecho agricultura han encontrado más formas de vida, se han reproducido más formas. Entonces, este tema de que la sojización per se es mala es, digamos, un preconcepto muy fuerte que hay. Lo que sí tendría que haber, en realidad, es una estrategia donde no se castigue a determinados cultivos y que fomente a la producción de un menú que el productor considere apto para su situación particular. Claro. La primera condición para que toda actividad económica sea sustentable es que dé ganancia, porque si no da ganancia la dejamos de hacer. Esa es la primera. La segunda es que sea medioambientalmente amigable. Entonces, recién estabas hablando con el Pollo Sobrero y él hablaba de la minería. La minería es algo distinto a la agricultura porque es una actividad extractiva, etcétera, etcétera. Para que la agricultura sea sustentable, todos tienen que poner su parte. Los agroquímicos tienen que ser manejados con respeto y con cuidado. La rotación de los cultivos
tiene que tener un plan de siembra de mediano plazo, y todo eso colabora para que el negocio se pueda reproducir y sea amigable con la sociedad, digamos. Gracias por haber venido, ha sido un gusto escucharte. Muchas Muy gracias, amable. Luis.